Vamos a continuar con los ejercicios de parámetros y en este caso el enunciado del ejercicio dice: de la siguiente red activa de dos puertos determinar los parámetros de transmisión directos. Tenemos nuestra red eléctrica, nuestros puertos de entrada, nuestro puerto, de entrada o terminales de entrada, nuestro puerto de salida o terminales de salida. Hay que recordar que a partir de las ecuaciones características de los parámetros determinamos sus valores y en este caso las ecuaciones de los parámetros de transmisión directa de una red activa es igual a V su índice 1, que es igual al parámetro de transmisión directa A por V su índice 2, menos el parámetro de transmisión directa B por I su índice 2, más el voltaje de entrada que nos proporciona la fuente interna, por eso el su índice superior 0. La corriente de entrada es igual al parámetro de transmisión directa C por V su índice 2, menos el parámetro de transmisión directa D por I su índice 2, más la corriente que nos proporciona la fuente interna, por eso el índice superior 0. Detalle: como siempre vamos a alimentar los parámetros de transmisión directa en las terminales de entrada o puerto de entrada, en este caso se sabe que el voltaje de entrada que nos proporciona la fuente interna va a ser igual al parámetro de transmisión directa B por la corriente de salida que nos proporciona la fuente interna. Vamos a tener que calcular la corriente entre las terminales 2 y 0,2 que nos proporciona la fuente interna de la red. Y la corriente de entrada que nos proporciona la fuente interna va a ser igual a menos el parámetro de transmisión directo C por el voltaje de salida que nos proporciona la fuente interna. Nuevamente vamos a tener que calcular el voltaje a la salida que nos proporciona la fuente interna. Hay que ubicar con qué estamos trabajando y entonces, como ya nos están dando el número complejo imaginario para bobinas y capacitores, nos enfocamos en el signo que tienen y recordando que siempre que las bobinas tengan un número imaginario positivo y los capacitores un número imaginario negativo, nos están dando impedancias. Por lo tanto, estas son resistencias y eso quiere decir que nuestro circuito está formado por impedancias. Como tenemos un acoplamiento y el valor del acoplamiento es menos 3i, se debe de respetar ese signo al asignar sentidos a las bobinas acopladas según su marca de polaridad. Entonces, lo que vamos a hacer para trabajar de una manera más fácil es agrupar en cajones de impedancias y asignar sentidos a los elementos. En este caso le vamos a llamar bobina o elemento 1 a la bobina de 6i, el sentido es hacia abajo, quiere decir que está entrando por la marca, y entonces mi bobina de 8i sería mi elemento 2, y para que el acoplamiento me quede negativo, si en la bobina 1 está entrando por la marca, en la bobina 2 debe de salir por la marca, por eso esa es la dirección de la corriente asignada. Ya cumplimos con el signo del acoplamiento y los demás elementos lo podemos dar entre comillas de manera arbitraria siguiendo ciertas características. En este caso, como vamos a alimentar a la entrada, la corriente para el elemento 3, que sería la resistencia de 10, se la asignamos hacia la derecha. Para el elemento 4, que sería la resistencia de 12, le asignamos el sentido en la misma dirección que la fuente. Y para el elemento 5, que es el capacitor de menos 4i, lo asignamos de acuerdo a la caída de tensión de 2 a 0,2 para tener una referencia por si hay que hacer un cálculo en él. Entonces, una vez que asignamos sentidos respetando el signo del acoplamiento, podemos escribir el valor de los cajones de impedancias y tenemos que mi cajón 1 es igual a 6i, el cajón 2 es igual a 8i, el cajón 3 es igual a 10, el cajón 4 es igual a 12, el cajón 5 es menos 4i y el cajón Z12 más que el cajón Z12. La impedancia mutua 1, 2, ya que este es mi cajón de impedancia 1 y mi cajón de impedancia 2, esta debe de ser 1, 2, es igual a menos 3i, que es el valor del acoplamiento. El circuito equivalente que nos queda con cajones de impedancia está aquí. Tenemos nuestras terminales de entrada, nuestras terminales de salida, la dirección de la corriente de cada uno de mis cajones y mi fuente de excitación. A partir de aquí vamos a tener que calcular la corriente de salida que nos proporciona la fuente interna y el voltaje de salida que nos proporciona la fuente interna. Para la corriente de salida tenemos un detalle, que hay que colocar un cortocircuito para cerrar las terminales y pueda circular corriente a través de ella. Y entonces la dirección es de la terminal 2 hacia dentro del circuito, ya que recuerden que siempre que la corriente va de la terminal 2 hacia dentro de la estructura eléctrica, eso es el valor de I su índice 2. Le agregamos el índice superior 0, ya que vamos a calcular la corriente que nos proporciona la fuente interna.
En este caso se puede ver que la impedancia 5 quedó exactamente en paralelo o conectada en paralelo a un cortocircuito. Y recuerden que siempre que tengamos esa situación, la impedancia se elimina. ¿Por qué? Porque no va a tener algún efecto significativo sobre el resultado final. Entonces, la quitamos de la estructura eléctrica y vamos a calcular ahí su índice 2 aplicando ley de Ohm, ya que tenemos una fuente de voltaje y podemos calcular la corriente a través de ley de Ohm e impedancias. Entonces, la corriente que nos proporciona la fuente interna es igual a la corriente de la malla, llevan la misma dirección. Aplicamos ley de Ohm en donde establecemos que la corriente de salida que nos proporciona la fuente interna es igual al voltaje total, que es el voltaje de la fuente de excitación, entre la impedancia total. Recuerden que por existir acoplamientos vamos a tener que auxiliarnos del método de mallas para calcular la impedancia total de esta malla, que es la única que hay. Entonces la impedancia total es igual a la impedancia de la malla 1 y lo primero que hacemos es sumar los elementos pasivos que forman la malla, que es Z1 más Z2 más Z4. Como hay acoplamientos, entonces escribimos más dos veces, abrimos paréntesis y hay que determinar el valor del acoplamiento. Lo analizamos con la corriente de la malla. La corriente de la malla va en dirección contraria a la corriente asignada a la impedancia 2, es negativa. Continuamos con nuestra trayectoria y la corriente de la malla, cuando pasa por la impedancia 1, lleva la misma dirección que la corriente asignada, que la impedancia 1 es positiva. Más por menos nos da menos la impedancia mutua 1, 2. Como no hay más acoplamientos, cerramos paréntesis, sustituimos datos, hacemos operaciones y nos queda 12 más 20i. Por lo tanto, la corriente que nos proporciona la fuente de excitación interna va a ser igual al valor de la fuente, que es 50, entre la impedancia total, que es 12 más 20i, y nos va a dar un resultado de 1.10.294 menos 1.83.823i, y son amperes. Para determinar el valor del voltaje de salida que nos proporciona la fuente interna, las terminales 2 y 0,2 se deben de quedar abiertas. Tenemos nuestra corriente de malla, únicamente hay una corriente de malla. Y en este caso vamos a usar divisor de voltaje. Aunque el divisor de voltaje no se puede utilizar cuando hay acoplamiento, sobre todo en los elementos que tienen acoplamiento, porque como hay que considerar al acoplamiento y no se puede a través del divisor, no se aplica cuando existen acoplamientos. Pero en este caso, como vamos a calcular el voltaje en la impedancia de 5, que no tiene ningún acoplamiento, podemos hacer uso de él bajo ciertas características. Recuerden que el divisor de voltaje me dice que yo tengo una división en la cual en el numerador siempre va la fuente de excitación multiplicado por la impedancia donde quiero conocer el voltaje, entre la impedancia total, que como tenemos impedancias conectadas en serie, lo único que realizamos es una suma. En este caso, para calcular la impedancia total, como hay acoplamientos, vamos a auxiliarnos del método de mallas. Y repito, solo podríamos aplicar ese divisor sobre la impedancia 5 y la impedancia 4, porque no tiene ningún acoplamiento. No podemos aplicar el divisor en la impedancia 1 y 2, por eso este divisor no es común o está restringido a que solo lo puedo aplicar cuando hay o cuando no hay acoplamientos en mis elementos. Aquí, por cuestiones prácticas y para que ustedes vean esa característica, lo vamos a hacer. No es recomendable, tendremos que trabajar con el método de mallas de una manera más correcta, pero como aquí requerimos el voltaje en la impedancia de 5 y analizando el divisor, la ecuación del divisor de voltaje, yo necesito la impedancia total en el denominador y la puedo obtener a través del método de mallas o auxiliándome del método de mallas. Por eso lo vamos a aplicar, repito nuevamente, solo sobre los elementos que no tienen acoplamientos. Sobre los que tienen acoplamientos no se podría, por eso está restringido este divisor de voltaje. Entonces tenemos que el voltaje de salida que nos proporciona la fuente interna va a ser igual al voltaje en la impedancia 5. La caída de tensión con respecto a la corriente de la impedancia 5 lleva en la misma dirección, quedaría positiva, pero en realidad la corriente nos las proporciona la fuente y esa corriente va en contra de la corriente de la impedancia 5. Por eso le estamos agregando un signo negativo, que de igual manera, para que no se confundan, tendría que ir en esta parte.
ya que sería menos el voltaje 5, pero por la corriente que nos proporciona la fuente, no por la corriente asignada al elemento. Y la que nos determina el signo siempre va a ser la corriente que nos proporciona una fuente cuando tenemos una fuente de excitación en el circuito. Entonces tenemos que nuestro voltaje va a ser a menos, que multiplica a la fuente de excitación, que es 50, por la impedancia, donde quiero conocer el voltaje que no tiene ningún acoplamiento, que es la impedancia 5, entre la impedancia total. Y recuerden que para la impedancia total, en este caso, nos vamos a auxiliar del método de mallas, calculando la impedancia propia de la malla 1. Y tenemos que es la suma de los elementos pasivos que forman la malla, que sería Z1 más Z2 más Z4 más Z5. Como hay acoplamientos entre esos elementos, pues escribimos más dos veces, abrimos paréntesis y analizamos el signo del acoplamiento, que sería recorriendo con la corriente de la malla a las dos impedancias acopladas. Es decir, la corriente de la malla con respecto a la corriente de la impedancia 2 llevan sentidos contrarios en negativo, y la corriente de la malla con respecto a la corriente de la impedancia 1 llevan el mismo sentido positivo. Más por menos nos da menos la impedancia mutua 1, 2. Como no existen más acoplamientos, cerramos nuestro paréntesis y realizando operaciones nos queda 12 más 16i. Entonces ya podemos calcular el voltaje que nos proporciona la fuente interna, y va a ser igual a menos 50 menos 4i, que es el valor de la impedancia 5, entre 12 más 16i. Y eso nos da como resultado 8 más 6i, y son volts. Ya determinamos el voltaje de salida que nos proporciona la fuente interna y la corriente de salida que nos proporciona la fuente interna. Nos faltaría obtener el valor de los parámetros para poder calcular el voltaje de entrada que nos proporciona la fuente interna y la corriente de entrada que nos proporciona la fuente interna. Entonces vamos a proceder a calcular los parámetros de transmisión directos.